Hola, ¿cómo era en la época cuando usted era joven, cuando era niña? ¿Cómo eran los noviazgos? ¿Cómo era esa, ese tener relación con otra persona? ¿Cómo eran los noviazgos en esa época? En esa época, pues eran muy sanos, todo era muy sano porque prácticamente era con los papás a un lado o por allá pues que lo estuvieran como vigilando a uno. No había cogidita de mano, eso era pues, para ellos era un escándalo. Entonces eran unas, prácticamente eran, no era noviazgo, era como amigos, sino que pues uno en realidad se encariñaba porque pues de todas maneras tenían detalles con uno, existían los poemas, la flor, detallitos. Eh, ¿A qué edad recuerdas que tuviste como tu primer novio? Uy, mi primer novio eso fue a escondidas, porque pues como le digo, todo era muy vigilado. Fue un muchacho de muy buena familia, eran muy sanos y se llamaba Fernando Baena, ¿Cuántos años tenía usted más o menos? 13 y el 19. Pero a pesar de sus 19 años era un muchacho muy responsable, trabajaba y estudiaba. ¿Y Pero ese fue su primer amor? sí, fue mi primer amor, pero pues como todo era a escondidas, pues no llegó a mayor, sino pues así de que él pasaba, me veía, él manejaba un carro, pitaba y yo salía al balcón porque la casa era estilo campestre. Entonces, preciso por donde él pasaba la ruta, yo salía, nos mirábamos, volvíamos la mano y no más. Pero pues mirando que no fuera a estar por ahí mi abuela o mi papá o mi mamá. ¿Por qué? Porque pues no, mejor dicho, eso hubiera sido. Entonces él tenía una cuñada. Y a veces cuando pues yo iba de una amiga, nos veíamos ante la cuñada de él, pero pues ahí en la ventana, en la sala, en presencia de la cuñada de él. Para un cumpleaños me regaló una cadena con la imagen de la Virgen del Carmen, que aún todavía la conservo. Y ya pues más grande nos fuimos a vivir a Calarcá. Pues ya totalmente nos distanciamos, porque claro que de Caicedonia a Calarcá no es mucha la diferencia de tiempo. Pero entonces ya no se dieron malas cosas. Entonces él ya se consiguió otra novia, que esas sí le permitían ir, entrar y estar con ella. Bueno, lastimosamente el muchacho lo mataron. Por equivocación iban a matar al hermano mayor de él. Y entonces ese día cambiaron de carro. Entonces, de todas maneras, llegaron los que lo iban a matar, que el carro de Julanova era este. Lo llevaron a él y a él fue el que lo mataron. Eso dolió bastante. Sí. Claro, así, eso fue bastante duro para mí porque de todas maneras yo lo quería. Aún todavía lo quería. Porque eso prácticamente son los amores que quedan. Claro, fue el primer amor. Mm. Bueno, ya hablamos del primer amor, ahora hablemos del primer trabajo. ¿Cuál fue el primer trabajo que El tuvo usted? primer trabajo que yo tuve fue cuando ya nos fuimos para Calarcá. Fue en Expreso Palmira, de cajera. ¿Y qué le tocaba hacer? ¿Qué No hacía? era cajera, cajera vender tiquetes y llevar el control de la ruta de los buses. Me tocaba entrar a las 5 de la mañana. ¿Cuántos años tenía usted en esa época? En esa época tenía por ahí que 18. Cuando eso no había problema de que uno no tuviera, yo creo que los 18 todavía no cumplidos. Le tocaba, vivíamos cerca, a mi papá le tocaba llevarme a la oficina como a unas 3, 4 cuadras que vivíamos. Después de allá nos volvimos para Caicedonia
y allí trabajé en un almacén que se llamaba Almacén Principal, Que sí, que era vendedora de telas. o sea que siempre estuvo ahí como relacionado con lo de las telas desde esa Sí, época. sí, desde esa época empecé como con las telas. Allí hice un gran grupo de amistades que aún todavía conservo. Entre esas está Fabiola. ¿Qué música escuchaban? ¿Cuál fue como esa primera tipo de música que le marcó esa época de joven? No, pues en esa época, la romántica, porque pues en todas las épocas el romanticismo ha existido, y rancheras, ¿Qué cantantes que escuchaban? Javier Solís, y así también nos gustaba la música Carlos Gardel, música de esa época. Abuela, ¿cuál fue la primera vez que usted se emborrachó? O sea, emborrachada una vez, yo no recuerdo, pero usted se Bueno, emborrachaba, la primera borrachera, ¿cómo fue? la primer borrachera fue causada por un tío, que en paz descanse. Era un señor ya mucho mayor, pero era un poco como loco, le gustaba hacerle como maldades a uno. Y una vez me dijo, ve, ¿vos has tomado cerveza? Entonces le dije, yo no, yo nunca. Me dijo, ve, probarla. Le dije, yo no, porque soy borracho. Me dijo, no, es que te la vas a tomar a cucharadas. Y de todas maneras, pues uno es curioso y cae en la tentación y me tomé eso dizque a cucharadas. No, ya la última cucharada yo estaba mareada, veía todo distorsionado. ¿Y cuántos años tenía? Yo creo que tendría que unos 20, Y emborrachó con cerveza cucharada. con una cerveza a cucharadas. Pues yo digo que eso fue que él me emborrachó porque yo a lo último veía todo distorsionado. Y él pues toteado de la risa. ¿Cómo se comunicaban? Pues uno ahorita tiene el WhatsApp y todo esto por el celular, pero ¿cómo se comunicaban entre los amigos en esa época? No, pues en esos, entre los amigos, pues como le digo, incluso hasta con los muchachos que lo molestaban a uno, boleticas, papelitos, y por medio de amistades, o decía voy a pasar, algo así, entonces uno escribía la notica y la metía, entonces pues escribía uno bobadas, ¿Qué cosa? pero, pero así, pues ya existía el teléfono, esos de que uno le daba como cuerda, y no se oía divinamente, porque incluso después el novio que tuve, que es el papá de mis niñas, él me llamaba desde Buenaventura y se oía divinamente. ¿Y cómo era el teléfono? Era un teléfono negro así de levantar, como entonces uno lo colgaba, quedaba así atravesado. Y habían unos que eran, haga de cuenta, como los públicos, que pues aún todavía existen. Y uno les daba como cuerda, les metía una moneda y funcionaba. ¿Qué momento histórico recuerdas, abuela, que te haya tocado pasar? Cuando joven, cuando niña, un momento así Pero un momento histórico. que agradable, No, puede o ser que lo también recuerde. o sea, un momento histórico es algo que haya pasado en la sociedad que usted recuerde. Por ejemplo, un Pues, momento histórico fue lo de la pandemia hace 2 años. no, pues ¿Qué así momento como te tocó a usted? histórico, cuando llegó la televisión, ¿Cómo fue eso? que eso fue cuando el mandato de Rojas Pinilla. Entonces, pues la gente de más comodidad compraban su televisorcito, y si no, en las almacenes compraban y ponían un televisor en una vitrina, y uno ahí veía a veces los programas. Los domingos se iba uno a misa, luego salía a darle vueltas al parque, al parquecito, y luego ponían algún programa y la gente se amontonaba ahí ¿Qué programa veían? de baile, mucho así, era como de baile, como de Pacífico, del Pacífico. ¿Y cómo hacían? ¿Se reunían todos en la casa, veían televisión? Pues ya después sí compraban televisor, así los más acomodados,
Y incluso me acuerdo que había gente que cobraba para que los niños entraran a ver la televisión. ¿Te cobraban para entrar a la casa a ver televisión? Sí, para poderlos dejar. Entonces muchos niños se hacían por fuera. Claro, a Dios gracias, a nosotros no nos tocó. Pero sí, más o menos, diga, más o menos como por la época de, por ahí del 64, algo así. No, sí. No, más atrás. Más o menos como la época de la edad de su papá. Les tocaba a los niños a veces entrar y pagar para que los dejaran ver televisión. No, y eso era familiar, eso era sabroso. Venga, ¿eso existía en Cali? No, no, en Cali no, ¿En eso qué fue parte? en Caicedonia, Ah, sí, sí, Cine al Parque. eso. Sí, porque yo hice una investigación sobre eso y Cine Colombia quería retomar eso. Pero entonces, ¿cómo así? Entonces, pero le dije, ¿Cali? No. No, no, Entonces, eso era, yo me mi crié en abuelo- Caicedonia, yo me crié en Sí, mi Caicedonia. abuelo sí me habla de eso. Sí. ¿Nos Sí. puedes volver a repetir Sí. esa parte como que eran Caicedonia y lo que y hacían Sí, esto? sacaban un proyector. Sí, Era una pared blanca. ok. primero pasaban anunciando la película que iban a pasar, por ejemplo, si era un viernes, que ya la familia ya no estaban estudiando ni nada, entonces pasaban avisando con un parlante o en un carro, en un jeep, avisando la película que iban a pasar y a la hora. Entonces la gente se iba, las familias enteras llevaban sus asientos y en una pared grande del parque pasaban allá la película y se veía divinamente todo, como era como una pantalla grande, haga de cuenta. Sí. Y eso era familiar, llevaban crispetas, lo que acostumbraban, algo que comer, papitas, pero era muy agradable porque era muy familiar. Bueno, ya hablamos de la televisión, del cine, pero y para escuchar música, ¿cómo ha sido como una evolución que usted ha tenido? ¿Cómo escuchaba música antes? Pues ¿Cómo es? hubo pues así cuando uno iba, por ejemplo, allá no era discotecas, eso eran, ¿cómo le dijera? Eso era como un local encerrado, pero no era completamente encerrado. Y habían unos aparatos grandes, radiolas, que eso le metían una moneda y le metían el disco y eso sonaba divinamente. Radiolas, como que era que se llamaba eso. O vitrolas, yo no me acuerdo bien cómo era Habían otras también que ponían el disco, era como un cuadrito, ponían el disco y con eso sonaba muy bien. ¿Y qué otras? Y ya después fue la radio. Y luego después ya llegaron los equipos. Se fue ya avanzando ¿Qué tecnología piensa o es la que más le ha costado utilizar? No, pues la tecnología actual, mejor dicho, yo digo que si en esa época hubiéramos tenido la tecnología, hoy en día hubiera sido mucho más el avance, porque en esa época, de todas maneras, ha habido gente muy inteligente. Entonces, pues no tenían como los métodos de poder haber avanzado en cosas en realidad que hubieran sido bien útiles. ¿Pero qué aparato siente usted que como que le ha costado mucho manejar? No, pues lo de ahora, celulares, computadores, eso ya, cuando pues dicen que uno puede, pero no, sinceramente, eso sí ya, como se dice, para uno ya es, para mí por lo menos. Bueno, entonces cuéntanos, ¿usted utiliza celular, abuela? Pues utilicé hasta poco, pero el común. Pero pues como permanezco en la casa y el teléfono, el fijo, entonces pues veo que no es como tan necesario tener celular. Y siempre salgo en familia, entonces no, prácticamente nunca salgo sola. A Dios gracias, tengo una gran familia que me cuidan mucho, están muy pendientes de mí. Bueno, pues hablamos de lo malo, pero ¿cuál es el invento de tecnología que usted diga, es que estas cosas, qué bueno que lo inventaron? No sé, algo de la cocina, algo que usted... No, pues para el hogar, O en general, lo que sea. la lavadora.
Entonces, Porque dígame, eso, un invento que me parece que es muy útil. porque eso de haber lavado pañales a mano cantidad de tiempo, eso no, eso fue, mejor dicho, para mí la lavadora, bueno, para uno licuar, bueno, la lavadora y las estufas, porque pues eso también de que a mí me tocó ayudarle a mi abuela a prender un fogón de carbón. Entonces, dígame, un invento que yo agradezco, que me facilitó mucho la vida, fue la lavadora. La lavadora. Pero entonces, dígamelo así completo. Eso es Un invento que... un invento que en realidad haya favorecido no solamente a mí, sino yo creo que a todas las mujeres amas de casa, la lavadora. Eso es una ayuda única para uno. ¿Qué cree que es lo más difícil que le ha tocado vivir, abuela? Lo más difícil, lo más difícil. No sé, haber criado Pues, 2 hijas tan joven, sola. No, a Dios gracias, me dé mucho valor. Pero tuvo que haber sido difícil, ¿no? Difícil se fue porque pues eso fue algo tan repentino que uno nunca espera que pues tener que hacerle frente yo a una obligación porque yo durante el tiempo que nunca trabajé. Siempre fue dedicada a mis hijas, al hogar. Y lo más difícil pues enfrentarme de la noche a la mañana, hacerle frente a una obligación, una responsabilidad tan grande como es sacar adelante 2 hijas. Y que de todas maneras me quedaron pequeñas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó, abuela? Es que Pues no conocemos la historia. no, pues la historia fue que íbamos de viaje para Chiquinquirá con el papá de las niñas. Él era muy católico y había ofrecido ir a Chiquinquirá a pagar una promesa, íbamos para allá. Él estaba en Bucaramanga, de Bucaramanga yo llegué hasta Barbosa, de aquí de Cali me fui un 26 de julio, que incluso ya va a estar de aniversario. Eso fue en el 81. Y ese día nos quedamos allá y ya por la mañana nos levantamos para arreglar, pues, para irnos para Chiquinquirá. Entonces él me dijo que no sabía si irnos en el carro o que salían como unas chivas para allá. Entonces le dije yo, no, pero lo más cómodo es en el carro. Entonces me dijo, bueno, entonces alistémonos. Y nos empezamos a alistar. Cuando él empezó que le dolía el pecho, entonces le dije yo, ¿y eso? Entonces dijo, no, me duele el pecho, y ya luego que el brazo, le dije yo, no, esto ya es grave. Y alcanzamos a salir en el carro, y yendo en el carro, fue algo muy catastrófico. En carretera, cuando lo vi fue que me dijo, se me fue el mundo. Cuando él dijo, se me fue el mundo, se fue sobre el timón. Yo no hice más porque prácticamente íbamos sobre una curva. Yo lo único que hice fue sacarle el pie al acelerador y subirle el freno al carro. El carro quedó. Entonces yo ahí mismo me agarré a gritar pidiendo auxilio, auxilio. Entonces yo lo único que hice fue echarlo hacia atrás. No, él estaba ya, era morado, renegrido y balbuceaba algo, pero no entendía. Entonces yo grité y grité y grité. Como milagro de Dios, venía un carro. Y en ese carro venía una médica que iba para Barbosa. Estábamos como a 7 minutos de ahí de Barbosa. Ahí mismo lo auxiliaron. Entonces ella me dijo, yo creo que ya no hay nada que hacer porque ya no se le siente pulsación. Y yo de todas maneras le pido, haga algo, haga algo. Sí, ahí mismo, ella misma lo corrió con un señor y ella se fue manejando el carro. Ya llegamos al hospital, ella llamó, había ambulancia, había camilla, de todo ahí. Eso le trataron no, ya no lo pudieron revivir. Eso fue lo más tenaz que me tocó vivir. Entonces, ¿con quién quedó usted? ¿Qué fue? Entonces
yo ya vivía con mi mamá porque ya mi papá había faltado. Mi mamá vivía con nosotros, incluso cuando viajábamos, porque él viajaba mucho, mi mamá era la que se quedaba con ellos. Y ahí mismo llamamos aquí a Cali y un gran amigo de él, que se llama Manuel Suárez, que aún todavía vive, le pedí el favor que nos llevara a las niñas a Bucaramanga, porque él tenía toda la familia en Bucaramanga. Y sí, él ahí mismo compró pasajes, me las llevó a Bucaramanga. Cuando nosotros llegamos, porque siempre se demoraron en darle como la salida de ahí de Barbosa. Salimos como tipo, diga, él murió a las 7:20 de la mañana. Y le dieron salida de Barbosa como a las 4:30. Ya las niñas estaban en Bucaramanga, ya el amigo nos la había llevado. Y entonces, pues sí, llegamos allá, la familia ya tenía todo listo. O sea que... Él quedó enterrado en Bucaramanga porque toda la familia la tenía en Bucaramanga y ellos pues allá han tenido siempre los lotes. Dice que él había comprado un lote porque supuestamente la mamá de él permanecía muy enfermita. Y él decía que la mamá de un momento a otro le iba a faltar. Entonces que había comprado ese lote y el que primero lo ocupó fue él. Bueno, entonces cuéntanos que, o sea, prácticamente usted crió a mi tía, a mi mamá sola, entonces cuéntanos que las Marina a los 16 años, porque él murió en julio y Marina al 2 de agosto cumplió los 16 y Sandra tenía 9. O sea, Y ellas estudiaban en el Colegio San José. Yo como pude se les seguí pagando el estudio a ellas allí. Y lo poco pues que él había dejado, pues con eso me sostuve siempre como 2 años, pagando colegio, comiendo. Yo pues creí que en realidad eso me iba a durar toda la vida, pero no, cuando ya vi como que la situación era fuerte, vivíamos en una casa que prácticamente el garaje era doble, arrendé el garaje, arrendé una pieza, y ya con eso nos sostuvimos un tiempo y ya me puse una amiga me dijo que en el almacén sí necesitaban operarias. Yo no, pues lo único que había manejado era una máquina familiar. Y una gran amiga me dio la oportunidad de ir y manejar una máquina industrial. Máquina plana, fileteadora, collarín, todas las máquinas. o sea que prácticamente usted las crió solas. Sí, prácticamente las terminé de sacar yo sola. ¿Qué enseñanza diría usted para disfrutar y ser feliz en la vida? A una persona joven como No, yo, pues Juan a Palomino. una persona joven aprovechar todas las oportunidades que se le presenten, porque aprender así no es todo lo que uno aprenda es un avance para un futuro. Todo lo que uno aprenda, sea lo que sea, de algo le ha de servir más adelante. Y no quedarse, pues, que porque ya aprendí esto, ya, ahí me quedé. No. Si tiene la oportunidad de aprender otra cosa, seguir con todo lo que se le presente Para y ser oportunidades. feliz, para ser feliz, ¿qué recomendaría usted? Pues yo digo que la felicidad no depende de tener mucha plata, porque pues tener mucha plata también causa estrés. Todo en este momento nos causa estrés. Yo digo que para ser feliz, ser honesto, respetar para que lo respeten y ¿qué más sería? ¿Qué consejo le darías a Pablito que está apenas chiquitico? Que aproveche el estudio, todo lo que los padres le puedan dar en ese momento. Porque las oportunidades no se presentan todas las veces, sino aprovechar las oportunidades. Yo creo que la felicidad se la da uno mismo, la felicidad no se compra. La felicidad se la da uno mismo.
uno mismo es el que se traza su futuro, uno mismo es el que acepta lo bueno para uno, lo malo lo desecha. Yo soy Alicia Velázquez Vivas y La edad. Yo soy Nombre, edad y tertulias sabias. Yo soy Alicia Velázquez Vivas, tengo 77 años y esto es Tertulias Sabias. Risa. Yo soy Alicia Velázquez Vivas, tengo 77 años y esto es Tertulias Sabias. Eso es. Obvio. Voy a grabar en Sonríe 3, a la cámara, 2, sonríe. Sonríale ahí. Mi nieto querido, mi nieto adorado. Mi nieto querido, mi nieto adorado. Dame un besito.